A continuación, TVM, la televisión de los migueleños. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Buenos días, qué enorme placer saludarles y reencontrarnos. Vamos a continuar en el desarrollo de la semana productiva y por supuesto abordando los temas de su interés. Hoy hay plenaria y en esta plenaria se van a tomar grandes decisiones. Decisiones que por supuesto pasan por la complacencia de las dos fracciones mayoritarias, Arena y el FMLN. Y precisamente en la incertidumbre o ahí en la gran interrogante está si van a prorrogar como está o ha solicitado el gobierno los 15 días más de la emergencia nacional resultado del coronavirus, para poder extenderla hasta mediados de mayo, Entonces, entre otras cosas que por supuesto vamos a abordar esta mañana y que tienen que ver precisamente con el trabajo que está desarrollando la Asamblea Legislativa y en los reclamos que hace el presidente de la República de que por supuesto muy poco apoyo está recibiendo del resto de poderes del Estado, mientras continúa galopante una pandemia que, como ya vimos, pues tiene su mayor epicentro en San Salvador. Y por lo demás, con la cuestión de la violencia y la criminalidad que se ha sumado a todo esto, y donde se deja ver la interrogante, ¿verdad? Que cómo es que se manipulan, que bajen y suban los homicidios, quién podría estar detrás, lo que se especula, digo, ¿verdad? Entonces vamos a tener una muy interesante plática con nuestro invitado de esta mañana. Por supuesto que es uno de los 84 diputados en la Asamblea Legislativa, electos popularmente por la ciudadanía. Por favor, acompáñenme al Foro TVM a discutir y analizar las cosas como son. Desde los estudios de televisión migueleña, en San Salvador, esto es Foro TVM, donde se debaten las cosas como son. ¡Arrancamos! Bueno, aquí estamos ya de regreso y en la mañana de este jueves son las 6:39. Bueno, voy a dar la más cordial de las bienvenidas. Me da muchísimo gusto recibir a el diputado no partidario, ¿verdad? Porque le dicen independiente, pero no es independiente. ¿Quién dice que no? No, o sea, Estoy bromeando. digo que te dicen independiente porque supuestamente no eres de partidos políticos, ¿verdad? Pero en realidad el concepto es diputado no partidario. No te enojes, hombre. No, ya me dijo la cotacha desenvainada. No, pero me agrada. De verdad que estés aquí, Leonardo Bonilla. Creo que, y hay que decir las cosas como son, sos de los pocos diputados que en realidad contestás tu teléfono primero, ¿verdad? Sí. Porque el teléfono te lo paga el pueblo salvadoreño. Sí. No, el teléfono no. No, el saldo. comunicación, El sí. saldo. Y es bueno decir que contestás el teléfono, aunque sea para decir que no, ¿verdad? Pero regularmente siempre que tenés espacio aceptás las invitaciones de medios de comunicación como Televisión Migueleña. Y eso es destacable, encomiable, hay que remarcarlo. Te agradezco mucho que estés aquí, Leonardo. Bueno, buenos días. Si te preguntara cuántas veces te he dicho que no, sería difícil que Sí, me digas. sí, muy pocas. Muy Una pocas, quizás quizás. tengo en la memoria. Y bueno, buenos días al pueblo migueleño, al pueblo salvadoreño. Siempre para mí es un gusto estar en los medios de comunicación. De hecho, suelo decir que sí frecuentemente, precisamente porque hay una difusión de información en las redes sociales muy confusa. Y yo soy muy cuestionado por muchas cosas que se dicen en las redes sociales. Y prefiero que la gente hable de lo que yo dije y no de lo que se dijo que dije.
Así que por eso yo siempre estoy en la disposición de rendir cuentas y para mí es un gusto. Y sobre el concepto sí es no partidario. No partidario, sí. Gracias a Dios yo tengo los dos conceptos a la vez. No partidario es el concepto legal y soy independiente. Sigo manteniendo mi independencia, diga lo que quien diga, y si no, que aquí lo venga a probar algún funcionario, alguien que sepa que yo he dejado de lado mi independencia. Así es que legalmente soy no partidario, Sí. pero los 84 deberíamos de ser independientes y yo sí soy independiente y mantengo esa independencia. Sí, bueno, es cierto que los 84 diputados no deberían, tienen ese mandato constitucional, correcto, porque ahí dice el 125 que no tienen mandato imperativo y que no responden a ningún tipo de poder fáctico. Así es. Entonces responden nada más a el pueblo salvadoreño, y el pueblo salvadoreño es quien les ha dado el respaldo en las urnas, en la elección popular. Pero bueno, del dicho al hecho hay mucho trecho, dicen, ¿verdad? Hay que ver las actuaciones de cada uno de los diputados, hay que ver el legado que han dejado los diputados. Ahí hay un montón de diputados que llevan bastante tiempo legislando, y yo creo que la población está expectante en el sentido de saber qué es lo que en realidad estos diputados le han aportado al país. Y de acuerdo o sobre la base de esa situación es que pienso que van a ser muy interesantes las próximas elecciones. Creo que las próximas elecciones habrá una transformación de la aritmética legislativa, pero además de eso, como que va a tener de verdad más injerencia y más decisión y más determinación el voto del pueblo salvadoreño. No sabemos a cuándo van a realizar las elecciones, ¿verdad? Porque en realidad No, sí lo sabemos. Sí, pero el problema es que se vaya a mover ese calendario de resultados. No se puede mover. ¿Crees tú? Pues no es que crea, es que no se puede y entiendo que no se va. He hablado con un magistrado del Tribunal Supremo Electoral y es casi imposible mover el calendario electoral. Por eso en el decreto de emergencia los plazos electorales no se tocaron. Mira, y entonces quiere decir que vamos a ir a votar con mascarillas. Sí, de hecho ya salieron los magistrados del Tribunal Supremo Electoral diciendo que también van a pedir un refuerzo presupuestario para el tema de la elementos prevención. De higienización. Sí, sí. Entonces, desinfección. teniendo en cuenta que probablemente vayamos a votar en las urnas con Perfecto. esta pandemia. Bueno, ya estamos en la transmisión en Facebook Live, en la página Noticieros TVM, Televisión Migueleña, y por supuesto más adelante para que usted directamente le pregunte a Leonardo Bonilla, el diputado no partidario, ¿verdad? Al 2263-2608. Siga nuestras cuentas de Twitter en @noticierostvm y en @foro tvm, que es la cuenta del programa. Recuerde, por favor, ¿verdad?, que siempre estamos con nuestro reprise a las 8 de la noche, de lunes a jueves, ¿verdad? Solo viernes, un horario especial. Y tómelo muy en consideración. Por favor, lo otro que le quiero pedir es que, mire, cuando nosotros transmitimos en vivo desde el foro TVM en San Salvador, pero hay un tiempo de retraso. Cuando abrimos el teléfono tenemos esa dificultad de que usted nos esté escuchando en el televisor. Entonces usted dice, pero ahí está hablando otra persona. No, es que lo que pasa es que como está el retraso, ¿ve? Entonces cuando su llamada sí es en tiempo real, entonces usted tiene que hablar por el teléfono y bajarle todo el volumen al televisor. Eso es lo que tiene que hacer, por favor, ¿verdad? Así es que les agradezco mucho y de verdad la confianza que vamos teniendo cada día, porque llegamos a muchísimos más hogares con este espacio que tratamos, porque nos cuesta, de hacerlo democrático, de hacerlo independiente también de alguna manera, ¿verdad? Aunque, como digo, nos cuesta, pero tratamos y hacemos lo posible de poder trabajar en relación a esto. Bueno, actualizamos las cifras del COVID-19 en El Salvador, y para dar información que no es del todo agradable, el 70% de los casos de COVID-19 en el país ya son casos de contagios locales, ¿verdad? 118 recuperados, 9 casos fallecidos, 268 casos activos y casos confirmados 395. Qué complicado ver los locales 278 y los importados 117. Es decir, el virus ya está circulando y hay que protegerse más todavía, ¿verdad? Sigamos viendo elementos importantes. San Salvador como el epicentro del contagio, con 44 casos, Soyapango con 22 y le sigue Ilopango con 15 y Apopa con 10, ¿verdad? Entonces hay que tomar en consideración, porque si usted se está moviendo por esta zona, hágalo con la debida precaución, guardando el distanciamiento social y siempre con su mascarilla y sus guantes, ¿verdad? Vamos a
revisar cuántas personas están en la cuarentena, ¿verdad? Y esto es importante para poder ir viendo las decisiones que está tomando el gobierno. 3.858 personas en cuarentena, 92 centros de cuarentena y un total de personas que han finalizado la cuarentena, 5.311, ¿verdad? Bueno, gracias Santa Cruz, nuestro realizador, por ayudarnos a actualizar las cifras, ¿verdad?, del COVID-19. Leonardo, están por tomar decisiones importantes este día. Creo de que una de las grandes decisiones es aprobar el ampliar el plazo, ¿verdad?, la ampliación del plazo de la emergencia por el coronavirus. Son 15 días más para que pueda llegar a mediados de mayo. Pero en todo esto estamos viendo una discusión de los partidos políticos sobre la conveniencia de hacer modificaciones. Concretamente, ¿qué es lo que se está discutiendo? ¿Qué es lo que quieren modificar ustedes? Porque ya en la anterior ampliación de 15 días se buscó hacer esas modificaciones, pero la presión de la iglesia, la presión de otros sectores, pues como que orilló a los diputados y al final lo aprobaron tal cual estaba en el anterior. Pero en este momento pareciera que Arena y el FMLN sí quiere hacer cambios a este decreto que se pudiera aprobar hoy, que más bien digo, sí se va a aprobar. Lo que no sabemos es si existen los votos para modificarlo y si se va, y entonces si se va a aprobar tal cual se ha venido aprobando. Bueno, yo siempre lo he dicho, le digo al pueblo salvadoreño, pese a lo que se diga, yo soy un infiltrado de la población salvadoreña en esa Asamblea Legislativa. Estoy dispuesto a decir realmente lo que sucede y siempre lo he hecho. Y para contextualizar un poco, se creó el decreto 593 desde el inicio de la emergencia. Fue el primer decreto aprobado para poder darle las herramientas al gobierno para poder contener la pandemia, es decir, algunas restricciones a nivel de gobierno que pudieran implementarse, como el tema de incluso del cierre de empresas, el tema que pasa por la suspensión de plazos y otros que permiten que se contenga esta emergencia y que el gobierno pueda tener esa herramienta como una facultad para buscar la prevención del contagio y preservar la salud del pueblo salvadoreño. ¿Cuándo se creó este decreto? Y quiero contextualizar así. Cuando se creó este decreto se trataron de imprimir las mejores herramientas, 1, y 2, se buscó un consenso con el gobierno, algo muy difícil por lo que estamos viendo, mis estimados hermanos salvadoreños, muy difícil lograr consensos entre el gobierno y la asamblea, por las razones que sean. El gobierno en algún momento se vuelve muy exigente y probablemente sí, la asamblea legislativa, digo la asamblea, los 84 diputados, se vuelve como caprichosa quizás en algún momento, o quizás los dos en algún momento se vuelven caprichosos, pero al final pues se buscó por el bien de la población salvadoreña un consenso, se logró un consenso y se aprobó el decreto 593, que es el que hasta ahora se ha ido prorrogando. Ante esta emergencia, ningún país en el mundo se esperaba esta situación. Es una emergencia que nos agarró por sorpresa y que no permitía que el mundo tuviera las herramientas necesarias para poderla prevenir. Hasta las grandes potencias del mundo, incluso las más grandes potencias del mundo, han sido tomadas por sorpresa, más que nosotros acá en El Salvador. Y hay que decirlo, pues, qué bueno que en su momento el gobierno tomó las precauciones del caso y tomó medidas radicales en algún momento, yo lo dije, pero que eran necesarias. Dicho esto, se aprobó entonces el decreto 593 y por supuesto que ante la sorpresa que esto implicaba y por la misma emergencia, tal vez no se pensaron algunas herramientas que en el camino vimos pudieron haberse incorporado. No se pensaron en algunos elementos que en el camino empezamos a ver que pudieron haberse incorporado. Como el balance entre lo económico y lo salud, decís tú. Correcto. Una de ellas es ese, ¿verdad? Otro es algunos excesos que han habido por parte como por de las ejemplo, autoridades. El tema de también el régimen de excepción también se dio por los controles. Con o sin régimen han habido abusos por parte de las autoridades de seguridad pública y de la Fuerza Armada. Esto, pues al final, siempre estaba propenso a suceder. El gobierno en un primer momento no es el que dio una línea. Miren,
utilicen la fuerza indiscriminada, ¿verdad? Claro, ahora yo lamento el último tuit del presidente en el que habla del uso de la fuerza letal, y el problema es cómo se interpreta. Pero ese yo creo que va a ser un punto específico de la conversación de esta entrevista, porque todavía quiero terminar de contextualizar sobre el decreto de emergencia y esos cambios que se previeron después, cuando ya estaba en marcha el decreto de emergencia, pudieron haberse incorporado. El decreto terminó, después de 30 días, terminó con un sinsabor para algunos partidos políticos, algunos sectores, no solo económicos, el mismo sector de salud y otros sectores proponían que deberían de haber ciertos cambios. Uno de los grandes cambios que quería proponerse es que se dejara laborar a la empresa, a la industria alimenticia, ¿verdad? Un gran debate al respecto, y se analizó un nuevo decreto de emergencia. Ya los partidos políticos dijeron, no advertimos estas situaciones anteriormente, podemos incorporarlas en un nuevo decreto. Eso no es problema. Obviamente que si hay una herramienta que se puede mejorar, hay que mejorarla. El gobierno también advirtió que no se le dieron algunas herramientas, probablemente, y pudo existir un nuevo decreto. Yo estuve en toda la disposición cuando se dijo que podíamos elaborar un nuevo decreto, y empecé a ver las observaciones que hacía Arena, las del FMLN, las de los diferentes partidos políticos para un nuevo decreto. Eso no es problema. El problema es que en algún momento yo sentí que se estaban poniendo excesivamente exquisitos con el gobierno, es decir, mire que a los médicos me les va a dar la atención de primer mundo y equipos para todo, lo cual debería de ser, por supuesto. O sea, yo no quiero decir que no debe de ser. El problema es la realidad del país versus las solicitudes que estaban haciendo en algún momento los partidos políticos, y estabas aplicando una norma de primer mundo a un país de tercer mundo. Entonces te volvías muy exquisito, no es que no se debiera, pero es que ibas al final a imposibilitarle al gobierno cumplir con todo el requerimiento que implicaba ese nuevo decreto. Y empecé a decir yo, bueno, dejo de participar y digo, bueno, aquí se trata de darle herramientas al gobierno o de al final frenarlo. Esa fue la idea del el nuevo decreto. Trabajamos 2 días en ese nuevo decreto y al final yo dije, no, mejor propongo que prorroguemos el decreto anterior. No me hicieron caso los 2 días, lo hicieron otros diputados, también propusieron que prorrogáramos el decreto que estaba vigente, porque con todo los defectos que pudo haber tenido, es el que estaba en marcha y había habido un consenso al respecto de este. Pues lo trabajamos un miércoles en la plenaria, volvimos a frenar la plenaria, nos reunimos nuevamente para tratar el tema del nuevo decreto, y resulta que hubo consenso el miércoles, pero el jueves de la plenaria resulta que habían otras nuevas observaciones, pese a que ya había un consenso el miércoles. Pues nos reunimos nuevamente el jueves, se hicieron algunas modificaciones y luego hubo un consenso nuevamente para en esa plenaria volverla a reanudar y aprobarlo. Y llegando a la plenaria resulta que el FMLN se retracta y dice que mejor ya no, que van a aprobar la prórroga del anterior, después de haber invertido 2 días en un nuevo proyecto. Y viene Arena también. Ahí sí no puedo dar fe de qué es lo que sucedió, porque de repente iban con una decisión de aprobar ese nuevo decreto y del traslado del salón de comisión al pleno, resulta que el FMLN dice que ya no, y Arena también, y terminamos prorrogando lo que ya habíamos propuesto algunos diputados, el decreto anterior. ¿Por qué yo no estaba de acuerdo entonces con el nuevo decreto? Pese a que habían herramientas importantes como la reapertura de ciertos sectores. Lo que no se entiende, Leonardo, es cómo se expone la clase política a este absurdo juego suicida, ¿verdad? Sí. Porque frente a la población esta inestabilidad, esta incongruencia en tus decisiones, esta falta de carácter en tomar las decisiones, porque si tomaste una decisión como fracción políticamente te mantenés y lo haces y lo aprobás, no importa la consecuencia política que esta tenga. De todas maneras vos decidís como político porque tenés la conciencia que estás tomando la mejor decisión. Pero aquí es donde vino la exposición de lo que se manejó a nivel de redes sociales, de que los diputados estaban interesados en cambiar el decreto de emergencia porque estaban queriendo atender las instrucciones de los poderes fácticos que los patrocinan. Sí, y en parte puede que haya algo de cierto, por supuesto. O sea, definitivamente la economía está parada y los empresarios yo creo que no son organizaciones de beneficencia. Pues es natural que los empresarios quieran reabrir. Ahora, que los empresarios quieran reabrir y que sea conveniente, esa es otra situación. En el decreto tendrían que darse las herramientas para que aquellos sectores que realmente son de gran necesidad para el país puedan abrir, o que si no son de gran necesidad no puedan implicar un riesgo.
empresas que puedan mantener las medidas, que no sean empresas que tienen hacinamiento social. Y yo ponía el ejemplo y lo digo claramente y me disculpo, yo no tengo nada en contra de la empresa privada, por el contrario, yo estoy a favor del desarrollo de la empresa privada, pero no en abusos. Aeroman, 2.000 empleados, no tienen restricciones. Ellos dicen que toman las medidas y qué bueno si lo hacen, yo no he ido como para decir que no lo hacen, pero ¿por qué unas empresas pueden abrir y otras no? Esa es mi gran pregunta. O sea, y el gobierno debería tomar medidas parejas para todo el mundo y en función de contener la crisis, no de afectar a unas empresas y beneficiar a otras. No sé cuáles son las consideraciones para que unas empresas sí estén trabajando y otras no. Pero bueno, esa es harina de otro costal. ¿Qué pasa entonces con los partidos políticos? De repente están con una oposición a un tema y al final resulta pues que terminan cediendo. Eso los hace ver pésimamente mal. Algo que yo lamento también y tiene que ver con el tema es el capricho, y que si no vengan a decir otra cosa aquí los que no votaron, para incorporar las solicitudes del gobierno para la reactivación económica, el plan de reactivación económica. No se votó para recibirlos en el pleno. Apenas se lograron en promedio 28 votos para recibir el paquete de medidas que proponía el gobierno. Eso podría encontrar en incluso alguna ilegalidad, porque una cosa es que no se vote por un decreto y la Asamblea Legislativa tiene las facultades de superarle vetos al presidente, de aprobarle algunas solicitudes, de negárselas, después de haberlas analizado. Esa sí es facultad de la Asamblea. Pero negarse a dar por recibido es como decirle a un ciudadano cualquiera que vaya a pedirle a un diputado que le reciba una iniciativa. Incluso he llegado a pensar yo que aunque un diputado no comparta una iniciativa, está en la obligación de recibirla, darle trámite, aunque no termine votando por esa iniciativa, porque si no, ¿a quién se la propone el ciudadano? Si los diputados somos los únicos dentro de algún grupo de funcionarios que puede proponer iniciativas de ley, que tiene iniciativa de ley, y no dar por recibidas las propuestas, si ni siquiera darlas por recibidas no implica aceptarlas. Siempre se dan por recibidas todas las iniciativas. Yo presenté, y sigo tocando el tema, una gran cantidad de iniciativas, entre ellas la reducción del número de diputados. A nadie en la Asamblea le pareció el tema, pero se dio por recibido. Después en el debate dijeron que no me gusta, que aquí, que allá, pero se dio por recibida. Y he presentado así un montón. Y el gobierno viene a presentar un plan de reactivación económica, y por capricho, si lo digo así, porque resulta que en la plenaria anterior el presidente había resultado con ese tuit que generó polémica y pánico entre los diputados, y entonces en capricho y en respuesta no se le reciben. Entonces esas son las actitudes suicidas de las que tú hablas, de las que los partidos políticos no terminan de entender. Que el presidente le está echando tierra a la Asamblea, y no necesita echarle tierra porque la gente ya tiene un pésimo concepto de los diputados. No debería ser de la Asamblea en sí, sino de los diputados. Bueno, y lo más complicado, Leonardo, es que a veces ingratamente se meten en el mismo saco a todos, ¿verdad? Ahí se van justo por pecadores, pues ahí no, la gente no está haciendo diferencia de ninguno, porque consideran que tal vez los 84 diputados deberían o quizás los ponen como en un mismo grupo y una misma fracción, y no es así, pues, ¿verdad? Y tal vez la gente tenía un pésimo concepto de la figura del diputado, el cual comprendo perfectamente, siempre lo he dicho, pero probablemente hacía separaciones. Pero lamento que el presidente y otros funcionarios se hayan prestado a generalizar. Y acuérdate que una mentira la repetís 1000 veces. No estoy diciendo que los diputados sean santos, ni estoy defendiendo a ninguno, pero una mentira la repetís constantemente y al final se termina en verdad. Sí. Entonces ya hay conceptos sobre el diputado, ya la Asamblea y todos los 84 no sirven. Y no voy a decir que unos sí sirven y otros no. La gente debería de hacer esas separaciones, ¿verdad? Y es ese lo que nos tiene en enfrentamiento, yo creo. Y me decían en una entrevista recientemente, me hacían una observación: mire, diputado, yo lo vi en entrevista, me dice, y solo vi crítica, no vi propuesta. Y quiero disculparme realmente, porque al final yo me apego a las preguntas que me hacen los entrevistadores. Sí, claro. Y si no tocamos el tema en el que yo tenga una propuesta concreta, pues no la termino haciendo porque termino contestando. Probablemente algunos entrevistadores sean pro o contra gobierno, no sé, y yo tengo que responder las preguntas, ¿verdad? Entonces, pero no es que no tenga propuesta. Pero lamentablemente la figura del diputado ha llegado a esos niveles, producto también del manejo publicitario que se hace. Yo creo que es el pueblo salvadoreño el que al final tiene que tomar una decisión no basada en lo que otros dicen, funcionarios unos contra otros. Y es ahí donde necesitamos un presidente que sea concertador
y que pueda hacer un llamado al diálogo. O sea, yo reconozco el liderazgo del presidente Nayib Bukele y hay temas en los que ha tenido aciertos, pero los temas en los que yo considero ha estado equivocado y muy equivocado, en ese mismo nivel yo he levantado mi voz, porque al final son mis principios y estoy representando a la población salvadoreña que probablemente en algunos momentos no entienda que lo que yo estoy haciendo, tal vez no todos, pues, es para defender los intereses de ellos, no los míos. Pero ese manejo de las relaciones entre gobierno ejecutivo, gobierno y legislativo, pues al final no le trae nada bueno a la población. Sí, bueno, hay una cosa que es importante y nos vamos a ir a la pausa porque, Leonardo, realmente ustedes tienen un mandato a través de la resolución de la Sala de lo Constitucional para poder legislar en la materia de herramientas que se le puedan dar al gobierno para que la población se mantenga en el aislamiento, cumpliendo la cuarentena obligatoria. Sí. Porque la resolución de la Sala dice precisamente que la cuarentena es obligatoria y se debe cumplir de parte de la ciudadanía. Pero dice además que el gobierno no tiene facultades para detener a nadie, privar de libertad a nadie, porque no tiene una legislación que lo respalde. Así es. Pero dice a los diputados, legislen por favor, pero no vemos en realidad, y aquí es la almendra del asunto, no vemos en realidad que la orientación a las decisiones que van a tomar en las próximas horas vayan en ese sentido, en darle apoyo y respaldo al gobierno para poder obligar a la gente a mantenerse en su casa, sino que vamos más bien en el sentido de abramos empresas, y que está bien, porque yo te lo digo honestamente. No, algunas de esas medidas, lo que propuso la Sala, se iba a incorporar en el decreto anterior. Sí se habían tomado en cuenta en el decreto anterior, pero como no hubo consenso por ello, ya no se aprobó. Y se aprobó otra propuesta que era la protección de los derechos de las personas. Pero sí tienen que haber restricciones de alguna manera. Y yo por eso insistí que se prorrogara también el régimen de excepción. Y ya nadie dijo nada al respecto. Pero pues dejó un sinsabor a alguna parte de la administración del gobierno en el régimen de excepción que ya no se quiso aprobar. Y no sé si tampoco por capricho, pero el régimen de excepción para mí sí era necesario, porque lamentablemente, y hay que reconocerlo, como sociedad muchas veces no entendemos por las buenas, pudiendo hacer nuestra parte. Es lo que yo digo, es lo que yo digo. Digamos, una buena porción de la población ha entendido y se ha quedado en casa, pero hay otra gran porción de la población que ha visto esto como que es pura paja, ¿verdad? Como que no le va a pasar. Y aquí hago el paréntesis, hay que entender definitivamente que hay personas que por más que les digas quédate en casa, tienen que comer y no tienen nada en sus casas. Y hay que hacer esa excepción, por supuesto, no es que sea conveniente, pero es que tampoco vas a matar de hambre a la gente, ¿verdad? Porque he conocido casos. Pero lo mejor sería quedarse en casa y en ese sentido decía yo, bueno, habría que prorrogar el régimen de excepción. No es nada bonito, pero por ahora se vuelve constitucional. Yo no voy a aprobar un régimen de excepción así porque sí. Dos cosas más te voy a plantear, Leonardo, para que la discutamos de cara al pueblo salvadoreño. La otra es, por supuesto, la situación del presidente haciendo reclamos en el sentido de que no le han dado ni 5 centavos en este momento, ni para la crisis COVID, dice, ni para la crisis de seguridad. ¿Cuál es tu posición en relación a lo que es el presidente? $0, dice, $0. No tenemos ni 5 centavos. Dice. Hay diputados de la oposición que insisten en que sí le han aprobado. De ahí el otro tema, Leonardo, que es importante, es que tú sientes una postura esta mañana en relación a la propuesta que se está discutiendo para reformar la ley SAP. Porque el ministro de Hacienda le llegó a decir que a él le gustaría también que le dieran el 50% de lo que tiene ahí ahorrado, pero que no se puede. Entonces, ¿cómo se discute una propuesta que es aparentemente política y electoral? Me gusta ese tema, lo vamos a tratar con detenimiento. Y hay que darle un espacio suficiente para poder hacerlo. Regresamos, no nos cambien.